Vamos a hablar algo hoy acerca de la casa de Dios, con ese texto que está en Lucas 19, versículos 45 al 47. Y dice así en el nombre de Jesús. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Es muy importante entender lo que es el templo, la casa de Dios. Que pasa a ser cada uno de esos lugares que se consagra para los cultos y se tiene específicamente para el servicio a Dios y a su obra. Cuando leemos esta palabra, entonces miramos cómo nos muestra el Señor que Él tuvo un sentir muy fuerte en su corazón que lo llevó a actuar de esa manera. Y cuando Él vino y obró, así como leemos en la palabra, dice la Biblia en Juan 2:17, que cuando esto sucedió, los discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y una de las cosas en la que nos fijamos nosotros acá, y que es realidad, es lo siguiente: el celo por la casa del Señor es vital en el cristiano. Ese celo por ver bien esta casa, por ver y mirar y contemplar y saber que está bien ese lugar de cultos, ese lugar que es casa del Señor, es algo que está en nosotros. Por eso uno de nuestros sueños es ver esta casa siempre bien organizada, con su respectivo aseo, con cualquier reparación que demande ya hecha. Y todo lo que haya en ella sea agradable. La casa de Dios es algo que a nosotros nos importa demasiado. Y es un lugar donde nosotros podemos sembrar lo que anhelamos, lo agradable, lo bonito, y lo cosechamos en casa, porque ya lo hemos aprendido. Todo lo que nosotros vamos teniendo, lo vamos a ir sembrando. Y por eso cuando nosotros tenemos el primer amor, y digo cuando tenemos el primer amor, es porque es donde más se nota esto, que uno quiere entrar acá. Por ejemplo, cuando usted recibe
un empleo, no anda soñando de pronto con entrar a la oficina del jefe y hacerle aseo y una cosa y la otra, pero cuando nos convertimos a Cristo, sí hay un anhelo bonito de venir a la casa del Señor y si fuese posible aún limpiar las sillas, limpiar los vidrios, acomodar las cosas. Hay un gozo muy especial en el corazón con respecto a esta casa, ya que esta casa tiene que ver con algo espiritual y lo espiritual con lo que tiene que ver es con Dios mismo. Una de las cosas que nosotros percibimos acá es que se presentan dos lados muy fuertes. Por ejemplo, esta casa es despreciada por el impío. No es amada por el impío. En otras palabras, es aborrecida por el impío. Pero por el cristiano es verdaderamente apreciada. Eso es algo bien especial. Y como dice Primera de Pedro, en el versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que en esta casa se mueve Dios. Y para el impío ni le importa, ni le va ni le viene. Eso antes si se puede hacer si se le puede hacer daño y alguna demanda. A mí me causa curiosidad esta cuadra. Antier vinieron y recogieron todos los carros que habían alrededor. Multaron a otros. Y le preguntaba yo a la gente del tránsito, ¿y qué pasó? No, es que la escuela tiene un derecho de petición. Pues lo que yo entiendo, en toda la ciudad es la única escuela que tiene derecho de petición. Porque vaya usted a cualquier colegio, está rodeado de carros. Y así sucesivamente. Ese problema, por ejemplo, con los vehículos aquí, es nada más y nada menos que por la iglesia del Señor, por este templo. No es amado por el inconverso, por el impío. Mientras más daño puedan hacer a la casa del Señor, como que más agradable es. Pero como te estoy compartiendo, para nosotros es algo muy precioso y que nos deleitamos invirtiendo trabajo, tiempo, finanzas en ella, y que eso nos agrada porque sabemos que a Dios le agrada. Y déjeme decirle que si a mí me agrada, si a usted le agrada esta casa, mucho más a Dios. La Biblia dice, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que hay en el templo, y por el que lo habita. Entonces, estamos hablando acerca de esta bendición que es esta casa. Ahora, ¿por qué será que Dios ama tanto esta casa? Dios ama esta casa. Un día le preguntaba yo al Señor en oración, con esas luchas de construir, con esas luchas de conseguir un lugar, con esas luchas de conseguir un templo, con esas luchas que demanda esa tarea. Y un día empecé yo a orarle al Señor y le pregunté, Padre, contéstame si es tu voluntad.
¿por qué para ti es tan difícil conseguir un lugar para el templo, para adorarte, para trabajar? Y con lo que me respondió me dejó sin palabras. Y lo que me respondió al corazón fue: si yo, siendo Dios, no tuve en la tierra ni dónde nacer, ¿cuánto más ustedes? Por lo tanto, tener esta casa es una gran victoria de Dios en el nombre de Jesús. Y es un lugar que trabajamos, que apreciamos y que amamos. ¿Y qué es lo que Dios hace en esta casa? En esta casa el Señor es donde Él trae su gloria. Desde los tiempos antiguos. La Biblia dice en Número 16-19 que cuando Coré reunió al pueblo y lo colocó contra Moisés, entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne ese pueblo mañana, yo desciendo sobre ellos y muestro quién es quién. Y nos muestra la palabra que entonces la gloria de Dios descendió sobre ese lugar. Y allí se ejecutaron los juicios de Dios hacia los que tenía que ejecutarse. Otras veces la gloria de Dios ha bajado para operar bendición en otros. Pero una de las cosas que Dios hace en esta casa es que su gloria a menudo nos cubre. Muy diferente al que se ha acostumbrado a presenciar culto de una manera virtual. Yo espero que todos los que están aquí conectados virtualmente sea porque se les salió de las manos venir al culto dominical. Pero sabemos también que hay personas que con facilidad pueden decir: yo más bien me quedo en casa y veo en la televisión o en el teléfono lo del culto. Pero usted que se congrega, mire todo lo que se está ganando según la palabra del Señor. Nosotros aquí sentimos la gloria de Dios porque nos concentramos directamente a adorar, alabar y a esperar en Él. Y la bendición de Él llega en el nombre de Jesús. Y en un templo, en una casa, es donde, en una casa del Señor es donde llega esa presencia, esa victoria. Por ejemplo, hay lugares con mucho más presencia de Dios que otros, como por ejemplo el de los retiros. Yo le doy la gloria a Dios que nos dio un lugar para los retiros, como fue el CCH. Porque cuando vamos a un retiro por allá, a un estadero, por algo así decir, en Chachahuí o allá en Pedregal, lo primero que hay que hacer para poder entrar a ministrarle al pueblo que uno lleve es entrar a reprender demonios. Porque ha sido lugar donde se han movido demonios en la gente
en cuestiones de fiestas, lujurias y cosas. Eso no está limpio. Que llegamos nosotros y a través de la oración lo limpiamos, la sangre de Jesucristo lo limpia. Pero el problema es que cuánto tiempo le va a resistir a usted el adversario. Qué diferente es, por ejemplo, ese lugar consagrado para retiros, que las personas desde que entran a la puerta del CCH para ir a su retiro, desde ahí ya sienten que el Espíritu Santo los está esperando. Es muy diferente que nos espere el Espíritu Santo a que nos espere de pronto cosas malas. No, es el Espíritu Santo el que nosotros tenemos que darle lugar y bendición para que llegue a nosotros en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por el CCH y al Señor? Aleluya, ahí entramos nosotros en esa victoria y en esa bendición, porque es Él el que nos da su libertad. Por ejemplo, hoy en el CCH hay un tremendo retiro de una congregación que no es de los Hechos. Y yo no he promocionado ese lugar. Estamos esperando darle un mejor aspecto, una mejor comodidad. Y vamos a tener retiros allá con la ayuda del Señor cada semana, semana a semana. ¿Por qué? Porque se destina solo y únicamente para que Jehová de los ejércitos se glorifique. Y vamos a trabajar en eso, porque el Señor es bueno. Y también vamos a empezar a pedirle al Señor tremendos chefs. Entonces, para que cada 8 días podamos ir allá como iglesia a almorzar. ¿Sí? Y todo el que vaya a almorzar lleva una pelota de basquetbol o de fútbol o 3 bolas de billar, y vamos a tener entretenimiento. Vamos a hacerle una piscina climatizada para los niños. Vamos a hacerle, con la ayuda del Señor, un saltarín. Vamos a colocarle, mejor dicho, usted lleva a su niño allá y allá lo arrastra cada semana en el nombre del Señor. Porque eso va a ser tan especial, donde nos concentramos en la bendición del pueblo cristiano en el nombre de Jesús de Nazaret. A un lugar de estos baja la gloria de Dios. Qué importante es el templo y el congregarnos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor, por qué cuida tanto el Señor este lugar y qué es lo que Él hace? ¿Se acuerda lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 133, 3? Dice: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos salvos en este lugar? Y si fuésemos a trabajar en esto, hermanos, podríamos empezar a buscar testimonios de lo que Dios ha hecho en la casa de Él. Hay cosas que Él hace solamente en su casa. Los de repentes de Dios son comunes en su casa. Donde usted le estaba pidiendo, Señor, y lleva 30 años pidiéndole a Dios que por favor le nazca pelo.
y ha estado en retiros, congresos en todas partes, y de pronto cuando menos piensa en el altar, no es una peluca, despierte, fue Jehová que hizo un milagro en el nombre de Jesús. Algo Dios hizo ahí en el altar de él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, algo que nosotros tenemos que hacer es aprender a amar esta casa. Y si alguien que está ahí conectado me está escuchando y sencillamente se familiarizó con su televisor, le animo, venga a la casa de Dios, porque no sabe ni se imagina lo que se está perdiendo. Dios se glorifica en su casa. Levante su mano y dígale: Señor, líbrame de irme acostumbrar a lo virtual. Tengo que estar en tu casa, porque tu palabra dice: entra por esas puertas con alegría y acción de gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. A la casa de Dios es que Él envía bendición y vida eterna. Envíe esas bendiciones. En la casa de Él es donde Él responde esas oraciones profundas del alma. Tenemos un gran ejemplo con Ana, por allá en Primera de Samuel. Ana un día tuvo un tiempo difícil, no comía ni dormía, totalmente afligida porque se afligía mucho porque no tenía hijos. Y Alcana era que se llamaba su marido, decía: pero Ana, por Dios, ¿no te soy mejor que 10 hijos? Pero ustedes ya saben que lo que pasa es que, sobre todo en ese tiempo, una mujer que no tuviera hijos era oprobio para ella. Era muy difícil, pero ella quería. Y un día salió del mercado, después de vender las papas que cogió en el solar, y no se fue para ninguna otra parte, sino que se fue para la casa de Dios. Eso está ahí en la palabra del Señor, en Primera de Samuel. Ahí en el capítulo 1 comienza a hablar de todo eso. Y dice la Biblia que ella vino y se postró. Fue tanta la oración de ella que el sacerdote que estaba por allá en una silla se imaginó que lo que estaba era ebria. Y ella le dijo: no, Señor, no estoy ebria, estoy con un dolor fuerte. Y le estoy pidiendo a Dios un hijo. Y ella se levantó de ahí, segura de que iba a quedar en embarazo, que iba a tener un hijo. ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque ella hacía días no comía. Y dice la Biblia que ella se paró de ahí y comió y estuvo en paz. Ella se levantó de ahí segura, ella ya estaba tranquila porque dijo: he derramado mi alma en la casa de Dios, delante del Señor. Dios me ha escuchado. En la casa de Dios hay cosas tan bonitas, tan especiales, en el nombre de Jesús. Y miramos nosotros en lo que hemos leído hoy, allá en Lucas 19, 45 al 47, donde dice la palabra que entrando el Señor en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Pudimos haber tomado otro texto para hablar del templo, pero lo que pasa es que nos ha llamado un poco la atención lo que dice el segundo versículo que leemos. El 46, donde dice: diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Y me llamó la atención un poco lo de cueva de ladrones. Porque ellos ahí estaban vendiendo, estaban cambiando dinero, pues no le estaban robando a nadie. El Señor no le dijo, ustedes son unos ladrones. Él dijo, esta casa ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y investigando un poco acerca de ese punto, de este asunto de cueva de ladrones, me di cuenta que para poderlo entender, qué es cueva de ladrones, era necesario leer algunos textos como, por ejemplo, Jeremías, por allá por el capítulo 7. Y sabemos nosotros que Jeremías nació entre el año 650 y 645 antes de Cristo. Y en el 626 aproximadamente comienza su ministerio. Esto lo hace Jeremías 100 años después de que pasó el ministerio de Isaías, donde Asiria, que era un tremendo imperio, ya estaba cayendo y se estaba levantando el imperio de Babilonia. Y mirando lo que el Señor hace con el ministerio de Jeremías, desde el capítulo 1 hasta muchos capítulos adelante, está reprendiendo, exhortando por la degradación, por el pecado, por el abandono espiritual de Israel y de Judá. Y el Señor con Jeremías les decía al pueblo, salgan en la cautividad de Babilonia, váyanse con los caldeos. Pero el pueblo más bien se iba con los de Egipto. Y eso traía tremendas consecuencias. Y una de las exhortaciones que el Señor hace al pueblo a través de Jeremías está en el capítulo 7. Tomé solamente 3 versículos que dice del 8 al 11. Dice en el nombre de Jesús: he aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan. Está hablando de los profetas de ese tiempo, que decía, esos profetas les hablan a ustedes cosas charras que no son verdad. Dice, ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. O sea, el Señor le está diciendo, esos profetas que no hablan lo que es, les alegran el oído y los hacen sentir bien. Y ustedes continúan hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a otros dioses. Y dice, ustedes haciendo todo eso, vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y dirán, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Mire lo que dice el versículo 11, con signo de interrogación. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Aquí que también yo lo veo, dice Jehová.
Entonces, cuando entramos un poquitico a analizar Cueva de Ladrones, no tiene nada que ver con los negocios que estaban haciendo, ni cambiando plata, ni vendiendo palomas. El Señor, cuando entra al templo y ve ese desorden, ahí es donde Él aprovecha y da ese mensaje al pueblo y dice: ustedes que están aquí han hecho de mi casa cueva de ladrones. En ese tiempo, cuando habla de cueva de ladrones, se refiere a un lugar de refugio donde los pillos, los ladrones, los malhechores, después de cometer sus fechorías, huyen y se protegen y se albergan allá. Es el lugar donde ellos llegan para encontrarse con sus demás compañeros y los de sus bandas y sus cosas, y para repartirse en sus botines y estar ahí tranquilos y comer y beber y estar ahí unos días porque ganaron lo que hicieron. A eso se le llama cueva de ladrones. Entonces, si entendemos lo que el Señor habló en Jeremías, lo que el Señor le está diciendo al pueblo es: ustedes han tomado mi casa y mi templo como fachada de buenas personas. Ustedes van y hurtan, matan, adulteran, roban y hacen de todo allá afuera y corren para acá para mostrarle al mundo que son hijos de Dios. Y eso es lo que está haciendo de la casa de Dios cueva de ladrones. Entonces el Señor arremete contra esa gente y les dice: esta casa no es para eso, para que ustedes vengan y se hagan los buenos aquí, sabiendo que, o sea, que es un lugar de refugio espiritual para el malvado. Mi casa no es para eso. Entonces, mirando que es un lugar donde se refugian los malhechores después de haber cometido sus delitos, entonces ahí es donde el Señor Jesús denuncia esa falsa seguridad de los líderes religiosos como ladrones que hallaban refugio en el templo. O sea, vienen y se confiesan, oran y vuelven y salen a seguir haciendo lo mismo. Entonces, eso es lo que el Señor ataca, esa falsa confianza que tenían en que el venir al templo les daba licencia para irse afuera a seguir haciendo sus fechorías. Ahora, en el Nuevo Testamento, una persona hace de la casa del Señor una cueva de ladrones cuando su hábito de congregarse es solo para aparentar piedad. Por ejemplo, para ser mejor entendidos, cueva de ladrones es, por ejemplo, las leyes de una nación que han aprobado el aborto, el matrimonio entre homosexuales, el divorcio. Esos son pecados que aborrece Jehová. Entonces, ellos claman y corren por sus derechos, porque esas leyes, para ese tipo de personas, esas leyes se han convertido en su cueva de ladrones. Porque en esa cueva de ladrones es que se amparan
Cuando un servidor en su casa peca y sirve, y sigue pecando y sigue sirviendo, y sigue liderando, pero sigue por allá adulterando y robando, y ha hecho de la casa del templo de Dios una cueva de ladrones. Porque hace sus fechorías, pero viene a mostrar su espiritualidad. Y aún su supervisor piensa que ese líder es una joya. Pero lo que pasa es que Dios le está dando tiempo que se arrepienta. Y que no siga en esas. Y esto es bueno mencionarlo. Porque si nosotros nos congregamos sin aspirar ir al cielo, entonces ¿para qué? ¿Para qué? Si el punto relevante de la congregación es dar pasos día tras día hacia la gran eternidad con Dios. Dígale que está a su lado. ¿Y si no, para qué? Dígale. Hey, cabezón, ¿y si no, para qué? Para practicar religiones, tiempo sobra. El Señor le dice a los sacerdotes de ese tiempo, le dice, ¿qué? Ustedes se muestran muy consagrados, pero salen del templo es a ir a devorar las casas de las viudas. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar es en que entramos a esta casa muchas veces con pecado, pero en el nombre de Jesús, en esta casa, le confesamos el pecado a Dios para no volverlo a hacer. A eso se le llama sinceridad delante del Señor. Uno de los hombres más pecadores que yo veo en la Biblia es el David ese. Eso tenía mujeres hasta de un solo ojo. Matón por todas partes. Pero ese hombre se le acercaba a Dios. Le decía, Padre, perdóname porque me cogí una vieja y por ahí derecho le maté al marido. Perdóname porque jamás lo vuelvo a hacer. Y en toda su vida jamás volvió a mirar mujer casada. ¿Cuál hubiera sido el problema de David? Que si hubiera cogido la vieja, hubiera matado al marido, pero que a los 2 meses o al año estuviera cogiendo otra y no mató al marido. Y el Señor, ahí me la cogí, pero no le maté al marido. No. Él supo que mujer casada, ni de cerca ni de lejos, es algo que Jehová abomina. Porque cuando eso se hace, se le abren puertas a los demonios. Y cosas raras suceden. Entonces David supo eso. Él dijo, Señor, perdóname porque he sido aún formado en iniquidad. Perdóname. Y si tú vienes con 50 pecados a esta casa y aquí en un momento de quebrantamiento
levantas la voz a Jehová y le dices: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra mi casa y contra otros, perdóname en el nombre de Jesús, y jamás vuelves a pecar, eres una persona recta delante de Dios. Llegar aquí con pecados no es convertir este lugar en cueva de ladrones. Lo que convierte un lugar de estos en cueva de ladrones para ti es convertirte en una ruleta. Entras y vas y pecas, entras y vas y pecas. Como dicen por ahí, el que peca y reza empata. No. A vivir para Dios. Levanta tu mano y dile: Padre, para ti quiero vivir en el nombre de Jesús. Y no pisotear tus atrios, sino entrar en tu gloria, en tu bendición, y adorarte en esta casa, porque tú eres digno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Cueva de ladrones o templo? ¡Ey! ¿Cueva de ladrones o de templo? Templo. El que está a su lado, templo. Son 3 pensamientos bíblicos que te doy en esta enseñanza. El primero, lo que Dios hace en su templo. Número 2, fue hecha casa de ladrones. Y número 3, mandamientos que se obedecen solo en esta casa de oración. Mandamientos que se obedecen solo en la casa de Dios. 1, que sea, el Señor lo dijo: haz de mi templo casa de oración. Y eso tanto en el Antiguo como en el Nuevo está escrito, y así tiene que ser. La palabra del Señor dice en Hechos 3:1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, a la hora novena, la de la oración. Y es algo que siempre se ha practicado en la casa del Señor, en el templo. Por eso le damos gracias a Dios, porque las puertas de los cielos se comienzan a abrir a medida que nosotros entramos en una batalla espiritual en esta casa. Y como te vengo compartiendo, hay cosas que Dios solo hace o dice en su casa. Hacía bastante tiempo, de pronto años, que yo no sentía palabra de Dios como Él siempre me ha hablado. Orando en mi casa, orando en los congresos, en la convención de las asambleas de Dios, orando en muchas partes. Pero el Señor a mí no me había vuelto a hablar al corazón como lo hizo en estos días aquí en la casa de Él. Y solo con una frase que me dijo, estaba yo en la mitad de esas 2 columnas, con una sola frase que me dijo al corazón, estando yo ahí orando, activó de nuevo todas las promesas que me ha hecho en tiempos anteriores. Visita la casa de Jehová y los de repentes te llegan de un momento a otro.
casa de oración. Por eso es en la casa de Dios únicamente se puede dar el cumplimiento de Joel 2:17 que dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Cuántos aman esta casa? Es algo bien espectacular, algo bien especial, la casa del Señor. Número 2, la orden que Dios ha dado, que se cumple en esta casa, o sea, en la casa de Dios, es que sea lugar de alabanza y de adoración. ¿Dónde lo dice? Bíblicamente lo dice, y bien clarito, en el Salmo 150. ¿Qué dice el Salmo 150? Alabad a Jehová con una cantidad de cosas que, Padre Santo, dice: alábenlo en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Pero cómo? Pues al son de bocina, con salterio y con arpa. Con pandero y con danza. Váyase usted para la calle a hacer eso todos los días. A ver qué, si no le tiran agua. Esa orden es en el santuario, esa orden es en la casa de Dios, esa orden es en el templo del Señor. Con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Para eso está la casa de Él, en el nombre de Jesús. Tres, es un mandato directo que está en Hebreos 10:25, donde dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es un mandato directo. Número 4, es donde el Señor ordenó que se cumple el mandamiento de la Santa Cena. Dice en 1 Corintios 11:33: así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros, haciendo referencia a la Santa Cena. Reúnanse. Congréguense, hagan esto en memoria de mí. Todo aquel que quiere profetizar la segunda venida de Cristo y glorificar el nombre del Señor a través de la Santa Cena, diciendo: Jesucristo murió y resucitó, murió en la cruz del Calvario y resucitó de ese sepulcro y vive por los siglos de los siglos y volverá a esta tierra, venga, esfuércese un poquito. Es que otra vez volver. Eso es lo que está matando la iglesia, la comodidad. Que no se quieren mover, ya todo es tan fácil. Ahí es donde uno se alegra con aquellos hermanos. Cuando he tenido la oportunidad de hacer cultos
en alguna vereda de algún pueblo. Uno conversando con un hermanito que llegó con un jovencito o con la esposa. Y empiezan a contarle, no, yo para venir al culto fueron 7 horas en lancha. En los peligros de un río. Ay, qué valiente, hermano. Y le interrumpe la conversación otra personita así del campo y le da la mano, pastor, Dios lo bendiga. Y empieza a conversar con él. Pastor, fueron 4 horas en mula para venir al culto. 4 horas en una mula. Pues si hubiera sido en un corcel, pero en una mula. Pastor, mi casa de aquí queda a 2 horas y media a pie, con peligros de serpientes y de cosas raras. Y usted aquí, nosotros aquí, y echados. Por eso en el cielo tendremos grandes sorpresas. Porque no erréis. Lo que cada uno siembre, eso cosechará. Pero dígale al que está a su lado, incomódate un poco, cabezón. Dile, desacomódate. Dile, pero para que te ubiques, dile. Levante su mano y dígale, Señor, aunque no sea mucho el sacrificio, quiero mirar tu casa y estar en ella con todo mi corazón. Dígaselo. Yo quiero estar en tu casa. Dígale, Señor, yo vivo a 3 cuadras de aquí y no tengo que caminar 3 horas, ni 4 en mula, ni 2 en lancha. No, me queda muy fácil. Pero quiero llegar también con un corazón amplio y victorioso y agradecido a tu casa donde está tu bendita presencia. En el nombre de Jesús. Cinco. Es el lugar donde se prepara y se alimenta el pueblo para la gran comisión. Porque escrito está. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las escuelas, la preparación, el conocimiento bíblico, el trabajo con Dios. Seis. El Señor dijo: traigan mis diezmos y mis ofrendas a mi casa. No que me las manden con Julano, tráigamelas. Muchas personas me han dicho que ponga datáfono para que la gente sea más cómoda. Eso no es ningún problema, que aquí haya un datáfono. Hay gente que de pronto tiene su ofrenda en la cuenta de ahorro, su diezmo, y le quedaría muy fácil pasar la tarjeta y todo eso. Pero es que a mí me encanta saborear lo que sabe. Y eso enseñarle a la iglesia. Porque eso los va llevando a un destino que yo no sé. El Señor dice: vengan a mi alfolí
con acción de gracias. Obviamente hay momentos en el que no se puede, el Señor igualmente con agrado lo recibe. Pero eso es parecido a lo que dicen por ahí. ¿Qué es mejor, una buena comida en un restaurante o una buena comida en la casa? La casa. Se imagina yo almorzando y mientras almuerzo Blanca Luz me besa. Eso es espectacular. Eso es algo simbólico. Entonces, en medio de toda esa bendición, Dios se glorifica. El poder de Dios se mueve en su congregación en el nombre de Jesús. Y todo fluye para el reino de Dios. Y séptimo, dice el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre.